Bueno, hemos hecho muchos programas acerca de genética, hemos hecho aparte acerca de principios de genética, de la herencia, hemos hablado de muchas enfermedades como la talasemia, como la fenilcetonuria y hemos nombrado enfermedades que se llaman autosómico recesivo. Entonces hoy les voy a contar qué significa una enfermedad autosómica recesiva. Para eso tenemos que volver a los principios. Sabemos que el ADN está fuertemente compactado formando los cromosomas, que el ser humano contiene 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Se habla de pares en general porque recibimos 23 cromosomas de nuestro padre, 23 cromosomas de nuestra madre y se combinaron para formar esos 23 pares de cromosomas. De estos cromosomas tenemos 22 pares que se llaman somáticos o autosómicos, que van a formar las características de nuestro cuerpo, y un par sexual que es el que determina el sexo genético de esa persona. Entonces, cuando un carácter, por ejemplo el color de pelo o una enfermedad, se encuentra en un cromosoma autosómico o somático, la herencia de ese carácter o la herencia de esa enfermedad será una herencia autosómica. Cada información se encuentra en el mismo lugar del cromosoma heredado de la madre y en el mismo lugar del cromosoma heredado del padre. Por ejemplo, suponemos que el color de pelo se encuentra en el cromosoma número 1. Ese lugar donde está el gen que va a determinar el color de pelo se determina locus, es decir, que en el locus de un par de cromosomas está la misma información. Esa información, si seguimos hablando por ejemplo del color de pelo, los dos genes pueden tener la misma información, entonces decimos que esos genes son homocigotas, homo viene de igual, para esa característica. Por ejemplo, si mi padre era morocho y mi madre es morocha, la combinación de esos dos genes van a dar que yo soy morocho. ¿Por qué? Porque la información es homocigota, tienen los dos genes la misma información. Pero si yo recibí un gen de mi padre y uno diferente de mi madre, eso significa que es heterocigota. Hetero viene de diferente. Entonces, si yo recibí de mi padre un gen diciendo que soy morocho y de mi madre un gen diciendo que yo soy rubio, ¿qué color de pelo voy a tener? Morocho es dominante sobre rubio. Entonces yo nací morocho. Para ser rubio tengo que tener los dos genes que se llaman recesivos. Si no, el que se manifiesta es el dominante. Entonces, una herencia autosómica recesiva es aquella herencia que está en un gen, en un cromosoma autosómico, en uno de los 22 pares de cromosomas autosómicos, y que esa característica es recesiva. Por lo tanto, para que aparezca la característica, tiene que ser homocigota. En los dos genes tiene que haber la misma información. Algunas características de la herencia autosómica recesiva. En general, hay pocos individuos afectados con este carácter o esta enfermedad, porque si tiene que recibir del padre y de la madre el mismo carácter o la misma enfermedad, es poco probable que suceda. Por eso se dice que las enfermedades autosómicas recesivas son poco frecuentes. En general, personas afectadas de una enfermedad autosómica recesiva, sus padres no suelen ser afectados. Hay igual posibilidad en los hombres que en las mujeres. La incidencia de enfermedades autosómicas recesivas es igual en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué? Porque el problema no está en un cromosoma sexual, sino en un cromosoma autosómico, porque estamos hablando de enfermedades autosómicas recesivas. En general, de una persona afectada y una persona sana, no hay enfermos, sino que serán todos portadores. Entonces, de una persona afectada que tiene dos genes con la enfermedad y una persona sana, van a recibir siempre un gen afectado. Por lo tanto, la descendencia no tendrá la enfermedad, pero sí será portador. Si tenemos una persona afectada con un portador, el 50% de los descendientes pueden ser afectados y el 50% van a ser portadores, no va a haber personas sanas. Si tenemos dos portadores, entonces habrá un 25% de posibilidades de tener un paciente enfermo, 25% de posibilidades de tener un paciente sano y 50% de posibilidades de ser portador. Estas son en general las características de las enfermedades autosómicas recesivas. Cuando existe consanguinidad, es decir, algún grado de consanguinidad, si los padres son primos o primos segundos, la posibilidad de una enfermedad autosómica recesiva es mucho mayor. Cuanto más cercana a la consanguinidad, mayor la probabilidad de que se manifieste la enfermedad. Algunos rasgos o algunos caracteres, como se llama genéticamente, con herencia autosómica recesiva. El cabello claro es autosómico recesivo, por eso la mayoría de la gente tiene cabello oscuro. El pelo lacio, los ojos claros,
la piel pálida. Todas esas son características que se heredan de una manera autosómica recesiva y por lo tanto no suelen manifestarse mucho. Y dentro de las enfermedades tenemos la enfermedad de Wilson, la enfermedad fenilcetonuria, que ya hemos hecho un video consejo especial, la enfermedad fibroquística del páncreas, que también hemos hecho un programa especial. ¿Y de qué me sirve todo este conocimiento? Hoy en día, y gracias a los avances en la genética clínica y a los avances que ha hecho la medicina, podemos estudiar distintos tipos de enfermedades antes que se manifiesten. Lo que podemos estudiar a personas sanas para ver si pueden ser portadores o pueden sufrir en el futuro alguna enfermedad genética. Así, por ejemplo, el laboratorio Novagen en la Argentina realiza el estudio Carrier Gen, que es un estudio que los genetistas, los ginecólogos y los obstetras solicitan a padres que van a buscar descendencia para ver si son portadores de alguna enfermedad genética. Ellos pueden no manifestarla, pero sí se puede manifestar en sus hijos y de esa manera se puede hacer un asesoramiento genético. Está también el estudio Baby Gen, que es un estudio que se estudia el cariotipo completo de un embrión. De esta manera podemos estudiar en las primeras fases del embarazo si el embrión es portador de alguna malformación cromosómica. Podemos conocer el número de cromosomas, la forma de los cromosomas y el sexo cromosómico de ese bebé. Esto se puede hacer sacándole sangre a la madre y de esa manera podemos conocer el cariotipo de ese embrión. Antiguamente, para conocer el cariotipo del embrión, habría que hacer una punción del líquido amniótico o una punción de las vellosidades, lo cual tenía ciertos riesgos para el embarazo. Hoy en día podemos estudiar por completo el cariotipo de un embrión sacándole sangre a la mamá embarazada. Y por último, el estudio que a mí como pediatra más me interesa, que es el estudio ScreenGen. El estudio ScreenGen, que viene de screening, que significa pesquisa, es un estudio para detectar precozmente distintas enfermedades genéticas que puede tener un recién nacido. Este estudio detecta más de 50 enfermedades genéticas con tratamiento. Lo importante del diagnóstico precoz es que podemos comenzar un tratamiento y evitar los altísimos grados de discapacidad que pueden provocar estas enfermedades. En realidad yo no le pido el estudio a mis pacientes para saber qué enfermedad puedan tener, sino para reasegurar su completo estado de salud. Si cuando recién nacieron les hicieron el estudio FEI, que descartó 5 enfermedades congénitas gravísimas, este estudio que detecta 50 enfermedades genéticas, a mí como pediatra me sirve muchísimo y no solamente puede descartar estas 50 enfermedades genéticas, sino que puede descartar el estado de portador, que este recién nacido sea portador de alguna enfermedad genética que luego pueda heredar su descendencia.